Ahora sí. Buenas tardes. Mi video de bases moleculares, parcial 1. Jesús Eduardo Calixto Román. El proceso para llegar a una proteína comienza desde el DNA. El DNA a RNA se le conoce como transcripción. De RNA a proteína, traducción, que es crear una estructura totalmente diferente. Hay que saber que el DNA es de doble cadena antiparalela, por lo que lo hace más estable. Aquí se guarda la información genética. En el RNA solo es de una cadena y es el intermediario de la información genética. Ácidos nucleicos. Formados por la unión de bioelementos tales como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son polímeros de alto peso molecular. Sus monómeros son los nucleótidos, que cumplen funciones como guardar la información genética, transportar la energía y transportar iones, moléculas y átomos. Cada nucleótido puede contener de 1 a 3 grupos fosfatos. Un nucleótido de trifosfato, o sea, con 3 grupos fosfatos, es la fuente preferida de energía. Por ejemplo, esta es la estructura de un nucleótido con 3 grupos fosfatos. Esta cadena se rompe con ayuda de una enzima y así se obtiene la energía de esta estructura. Los nucleótidos están hechos de un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Esto tiene una subdivisión. Una pentosa, que sería el azúcar, y más la base forma un nucleósido. Este y un fosfato, un grupo fosfato, forma el nucleótido completo. Ahora sí. Hay dos tipos de azúcar que pueden contener los nucleótidos. Los nucleótidos pueden contener dos tipos de azúcar, la ribosa y la desoxirribosa. La diferencia entre estas es que la ribosa tiene OH en el carbono 2 y la desoxirribosa no lo tiene. Nucleósidos en el DNA, o sea, el azúcar y la base. Tenemos como azúcar a la desoxirribosa y a bases como adenina, guanina, citosina y tiamina. Nucleósidos en el RNA. Tenemos como al azúcar a la ribosa y como bases tenemos a la adenina, guanina, citosina e uracilo. Las bases también cuentan con una división. Tenemos a las púricas y a las pirimidínicas. En el caso de las púricas, el carbono número 1 del azúcar se va a unir con el nitrógeno número 9 de la base. Por cierto, a esta unión se le conoce como enlace glicosídico. En el caso de las pirimidínicas, se va a unir su nitrógeno número 1 con el carbono número 1 del azúcar, como podemos ver aquí. Las púricas cuentan con 9 nitrógenos, mientras que las pirimídicas cuentan con 6 nitrógenos. Las bases nitrogenadas púricas son la adenina y guanina. En el caso de las pirimidínicas tenemos a la citosina, timina y uracilo. Entonces, hay dos tipos principales de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, que es ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN, cuya estructura es ribosa más adenina, guanina, citosina y uracilo. La del ADN, desoxirribosa más adenina, guanina, citosina y timina.
Un enlace esterfosfato se forma por la unión de un grupo fosfato y un grupo hidroxilo, específicamente en el carbono número 3 de un azúcar. Como podemos ver en esta imagen, el grupo fosfato se une al carbono 3 de la pentosa, que está aquí. Los polinucleótidos es la unión de nucleótidos. Es una cadena que va desde 5' a 3' siguiendo un orden: adenina, guanina, citosina, timina, guanina, y adenina. Entonces hay ácido desoxirribonucleico, que son nucleótidos que tienen como azúcar a la desoxirribosa y no tienen uracilo. El ácido ribonucleico, que son nucleótidos que tienen ribosa y no tienen timina. Aquí vemos las diferencias ya mencionadas anteriormente, los dos tipos de azúcar y la diferencia de que es de cada uno, que es el OH, las bases de cada uno y la unidad. Entonces, funciones de los ácidos nucleicos: síntesis de proteínas específicas de la célula, almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética. La función principal del ARN es servir como intermediario de la información, como lo dijimos al principio, que lleva el ADN en forma de genes y la proteína finalmente codificada por esos genes. Experimento de Grifty. Desarrolló una serie de experimentos con ratones y bacterias. No buscaba identificar el material genético, sino buscaba una vacuna contra la neumonía. Experimento de Avery, MacLeod y Carty. Demostraron que el DNA procedente de una cepa virulenta lisa de neumoco pudo transformar una cepa rugosa en la variedad lisa. El experimento de Hersey y Chase. Sabían que un fago tenía una capa externa de proteína y un núcleo interno de DNA. O sea que estudiaron bacteriófagos, virus que afectan bacterias. Erwin Chargaff, que publicó un artículo en el que afirmaba que en el ADN de cualquier especie las proporciones de adenina y timina son iguales, así como las proporciones de citosina y guanina. El modelo de Watson y Crick, que es que las dos cadenas de la doble hélice de ADN se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas en cadenas opuestas. El ADN es de lo que venimos hablando desde el principio, pero aún falta conocerlo más. Estructuras, características y función del ADN. Hay distintos tipos de ADN: el A, el B y el Z. El A es propio de condiciones secas y con bajas temperaturas. El B es el más común entre los seres vivos y el Z se trata de una doble hélice más fina y larga que las otras dos. El A y el B son destrógiros, o sea que gira hacia la derecha, mientras que el Z es levógira, o sea que gira hacia la izquierda. Más sobre estos tres tipos de ADN es, por ejemplo, el A, que es mucho más ancho y corto, 9 pares de bases por vuelta, un diámetro de 23A, su surco mayor es estrecho y profundo, su surco menor es amplio y no profundo. El B tiene una forma intermedia, 10 pares de bases para completar un giro completo de la hélice. El surco mayor es más amplio y tiene profundidad media. Su surco menor es estrecho y profundidad
media. Tiene un diámetro de 20 A. El Z es más estrecho y largo, como lo mencioné al principio. Es de 12 pb, o sea, pares de bases por vuelta, y cumple con un diámetro de 18 A. Características de la estructura secundaria del ADN. Dos cadenas de polinucleótidos de 20 Armstrong de grosor y 34 de longitud. El Armstrong es una unidad de longitud equivalente a 10.000 millones, enrolladas en doble hélice dextrógira, antiparalelas 3', 5' y 5', 3', complementarias, bases nitrogenadas en el interior y perpendiculares al esqueleto externo de pentosa fosfato, puentes de hidrógeno doble y triple entre las bases nitrogenadas, 10 pares de bases por vuelta. Características del ADN. En general, son viscosos, es ácido y se puede desnaturalizar a 95 grados centígrados. Asimismo, se puede renaturalizar a 65 grados centígrados. También se le conoce como hibridar. Pero bueno, ¿qué es la desnaturalización del ADN? Un ejemplo, o el ejemplo de esto, es básicamente la separación de las dos cadenas de moléculas de DNA. Estas se separan y luego tenemos al mismo tiempo a la renaturalización, que como dijimos hace un momento, el cambio de temperaturas es lo que también produce esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando baja la temperatura a 65 grados centígrados, se vuelven a combinar las dos cadenas de ácidos nucleicos. Funciones del DNA. ADN. Almacenar la información hereditaria, responsable en el último término del metabolismo y de lo que ocurre en la célula. La reproducción es posible gracias a su replicación. Niveles estructurales de los ácidos nucleicos. Estructura primaria. Polímero lineal formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. El orden de los nucleótidos define la secuencia del ácido nucleico. En la estructura secundaria es formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos a la secuencia. En el DNA, la estructura definida por la unión de dos cadenas polinucleotídicas a través de las bases nitrogenadas. RNA presente en determinadas regiones de la molécula. Como sabemos, es el intermediario. Estructuras de orden superior son todas aquellas de orden superior a los niveles primario y secundario. El DNA resultantes del superenrollamiento y la asociación con proteínas básicas para formar la cromatina, que más adelante vamos a hablar más a detalle. RNA, plegamiento tridimensional definido similar a estructura terciaria de las proteínas. Estructura terciaria, formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. En el DNA, la estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con proteínas histónicas para construir la cromatina de las células eucariotas. Estructura cuaternaria. El DNA se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Formada por ADN más proteínas, hay dos clases de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina, que son sus dos estados de compactación. Entonces, vamos a hablar o hablaremos de las dos últimas estructuras que ya mencionamos hace un momento, la terciaria y la cuaternaria. ADN a cromosoma. Para entender el porqué de este proceso hay que dar un poco de contexto. Hay que saber que si
uniéramos todo el ADN de una célula, nos daría un hilo de aproximadamente 2 metros de longitud. Sin embargo, el núcleo apenas tiene un diámetro de entre 5 a 8 micrómetros. Entonces, gracias a este proceso de unión de ADN más proteínas, o sea la cromatina, se logra una reducción de espacio que requiere el ADN y así pueda estar en un núcleo. Vamos con las etapas de condensación. ADN, nucleosomas, solenoide y supersolenoide, hasta llegar con el cromosoma. La primera es la conformación lineal de ADN con proteínas, conocidas como histonas. Estas forman al nucleosoma. Tenemos a 5 tipos de histonas: la histona 2A, 2B, 3 y 4. Forman una rueda llamada nucleosoma u octámero de histonas. La histona 1 logra compactar y así seguir enrollando el DNA, o sea, logra ser como un seguro, como podemos observar aquí. El segmento de ADN que es de 146, que es de más o menos 146 nucleótidos, da vuelta por el núcleo central, o sea, el nucleosoma. Y esta parte libre se le conoce o se le denomina como linker. Luego se forma una fibra de 300 nanómetros de diámetro, o sea, el solenoide. Como les decía, se forma una fibra de 300 nanómetros. Luego, estas fibras forman bucles donde estas se pliegan aún más para seguir condensando la estructura. Estos tienen un diámetro de 300 nanómetros. Los bucles se compactarán aún más para formar fibras de cromosomas que tienen un diámetro de 700 nanómetros. Entonces el bucle se ha compactado aún más, pasando de 300 nanómetros a 250 nanómetros, que es la forma en la que se encuentran las cromátidas de un cromosoma. Y todo esto logra que el ADN se haya reducido hasta 10.000 veces la longitud original del ADN cromosómico. Morfología cromosómica. Un cromosoma cuenta con un centrómero que divide al brazo corto, que se designa como P, y al brazo largo, que se designa como Q. Cuenta también con un cinetocoro, que es el punto en donde se unen los hilos de uso mitotítico, que tienen como función facilitar el movimiento de los cromosomas duplicados durante la división celular. Los telómeros, que son los extremos del cromosoma, y también cuentan con la división según la posición del centrómero, y estas pueden ser metacéntrico, submetacéntrico, arcocéntrico y telocéntrico. Los cromosomas se ordenan por tamaño y por posición del centrómero, como ya lo vimos. Además, están clasificados por grupos. Como sabemos, tenemos 23 cromosomas, de los cuales se dividen en los grupos A, B, C, D, E, F, G. El bandeo cromosómico consiste en someter a los cromosomas a una desnaturalización, a designación enzimática o a ambos, seguido de una distinción con un colorante específico para ADN. Esto hace o provoca que los
cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras. Hay diversos tipos de bandeo: el G y R, el Q, el T y el C. Las bandas se van a ser desde un tono claro blanco hasta grisáceos negros. Entre más negra sea la banda es porque hay más material genético ahí que en una banda blanca. Los cromosomas humanos. Nosotros como personas tenemos 23 cromosomas en total, pero el número 23 es la diferencia entre hombre y mujer. La mujer posee 2 cromosomas con forma de X, mientras que el hombre tiene uno en forma de X y el otro en forma de Y. O sea que tenemos 22 pares autosomas y un par sexual, que sería considerada como otra división, ya que los primeros 22 no distinguen el género de la persona. El cariotipo es la organización de los cromosomas de un organismo. Este nos ayuda a saber las características propias de las especies, detectar enfermedades y permite identificar el número y apariencia de los cromosomas. Los cromosomas se ordenan de mayor a menor y también podemos observar como, por ejemplo, este cromosoma es de una mujer, ya que su cromosoma número 23 son 2X. También podemos observar la división que ya habíamos mencionado de grupos A, B, C, D, E, F, G, que también están ordenados dependiendo de la posición del centrómero. Comenzamos desde un metacéntrico hasta el telocéntrico, como podemos observar A, y el último grupo G. Gen es la unidad fundamental de la herencia que pasa de padres a hijos. Su anatomía básica es constituida por un inicio que comienza desde 5' hasta el final, que es 3'. Hay regiones diferentes. Entre 5' y 3' hay regiones diferentes, que son los exones y los intrones. El conjunto de exones se transcribe a un ARN mensajero y este se traduce a una proteína. Los intrones no contienen la información para la fabricación de proteínas. En este caso, los exones son los verdes y los intrones son los azules, solo para ponerlos en contexto. Para la fabricación de proteína, entonces estos se eliminan, los azules se van a eliminar y este proceso se le llama splicing, así para que solo quede los exones, que son los únicos que contienen la información para crear proteínas, y sea una proteína al final. Un genoma es todo el material genético Genoma. Un genoma es todo el material genético. Es el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción y mantenimiento del organismo y pasar la vida a la siguiente generación. Compuesto por 24 secuencias cromosómicas distintas, 22 autosomas más 2 cromosomas sexuales, que ya mencionamos hace un momento. Organización del genoma. DNA de copia única, o sea, secuencia de 4 bases sin que se repita. Dividido en codificante, que son los genes, y no codificante. Estructural y regulador. No codificante, intragénico e intergénico, que separa los genes. Podemos ver que en esta imagen una pequeña parte del cromosoma, en esta secuencia hay 40 genes, de los cuales una pequeña parte que ahora seguiría, en la segunda secuencia solo hay 4 genes. Las partes coloridas son los genes y las partes
que no tienen color grisáceas o blancas son las partes intergénicas que separan a los genes. De este gen podemos tomar otra secuencia en donde solo hay un gen y está dividido de esa manera. Genes. Es la unidad básica de la herencia. Porta la información genética necesaria para la síntesis de una proteína o de un ARN no codificante. Vamos a hablar específicamente sobre los pseudogenes. ¿Qué es la estructura de un gen que ya no funciona? Son versiones completas o parciales de genes que han acumulado diversas mutaciones. Alguna vez fueron funcionales, pero ahora a causa de las mutaciones ya no lo son y que no se transcriben. Estas se clasifican en no procesados un 30%. Estos se caracterizan por poseer tanto exones como intrones y procesados un 70%, que son copias de ARN mensajeros metrotranscritas e insertadas en el genoma. Genoma o organización del genoma. DNA repetitivo, codificante y no codificante. Agrupado, genes repetitivos en tándem, disperso, familia multigénicas. No codificante, repeticiones en tándem. Tenemos al mini satélite y al microsatélite. Repeticiones dispersas, cine, que es una corta secuencia, line, que es una larga secuencia. ADN intergénico. Secuencias de ADN ubicadas entre genes. Tenemos a las repeticiones en tándem y repeticiones dispersas, que como sabemos son no codificantes. Es por eso que también prefieren denominarlo ADN no codificante. ADN extragénico repetido. Son secuencias no codificantes. Es tomado como ADN no funcional. Tenemos genes en tándem y disperso, que son familias multigenéticas. ADN repetido en tándem. Los satélites son el conjunto de repeticiones en tándem de tipo satélite que comprende un total de 250 MB del genoma humano. Los mini satélites compuestos por una unidad básica de secuencia de 6 a 25 nucleótidos que se repite en tándem generando secuencias de entre 100 y 20.000 pares de bases. El genoma humano contiene aproximadamente unos 30.000 mini satélites. Microsatélites. Están compuestos por secuencias básicas de 2 a 4 nucleótidos, cuya repetición en tándem origina frecuentemente secuencias de menos de 150 nucleótidos. Algunos ejemplos importantes son el dinucleótido CA y el trinucleótido CAG. Todo lo que acabamos de mencionar son sustancias altamente repetitivas de ADN que se encuentran en la heterocromatina constitutiva, que como aquí dice, tiene un tipo particular, que su tipo particular de ADN es denominado ADN satélite, formado por gran número de sus secuencias cortas repetidas en tándem. Esta es estable y conserva sus propiedades todas las etapas del desarrollo. La heterocromatina facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas tipo line. Esta es reversible, su estado heterocromático depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. No es particularmente rica en ADN satélite y por ello es polimórfica. Seguimos con el ADN repetido disperso. Estas secuencias tienen la potencialidad de autopropagarse al transcribirse a una ARNM intermediario, retrotranscribirse e insertarse en otro punto del genoma. Signs o cines son el 13% del genoma humano. Los más frecuentes son los elementos ALU, de 100 a 400 pares de bases.
no codifican para proteínas y contienen secuencias ricas en AT similares a la de los LINEs, transcritos por la RNA polimerasa 3. LINEs, las tres familias del genoma humano, L1, L2 y L3. Actualmente solo la L1 es capaz de transportarse repetidos 900.000 veces en el genoma humano, 91%. La mayoría de ellos están incompletos, tamaño medio de 900 pares de bases. Solo el 0.0 de ellos está completo y por tanto se presenta una capacidad para mover. Organización general del genoma humano. Tenemos al genoma mitocondrial y al genoma nuclear. Vámonos con la parte mitocondrial, que tenemos a los genes y secuencias relacionadas, que tenemos a las codificantes y a las no codificantes. A las codificantes tenemos a las 35.000 genes de proteínas, 500 RNA funcionales, mientras que los no codificantes tenemos a los intrones, secuencias no traducidas, pseudogenes y fragmentos génicos. En el genoma nuclear tenemos el ADN extragénico, moderado o altamente repetido, secuencias únicas o bajo número de copias y repetidos dispersos, repetidos en tándem o agrupados. En tándem tenemos los repetidos, en tándem tenemos al satélite, mini satélites y microsatélites. En los repetidos dispersos tenemos a los SINEs o cines y a los LINEs. Las tres clases de genomas son la viral, la procariota y la eucariota, que es la que nos interesa, dividida en extranuclear y nuclear, que es la envoltura nuclear. Genes de ARN. Los genes de ARN cuya transcripción produce ARN de transferencia, ARNT, ARN ribosómico, ARNR, microARN, miARN u otros genes ARN no codificantes. Los dos primeros son esenciales en la constitución de los ribosomas y en la traducción de las proteínas. Podemos observar los cuatro tipos ya mencionados: RNA mensajero, RNA de transferencia y RNA ribosómico. Ácido ribonucleico. Hay que recordar que el ARN, o sea, ácido ribonucleico, está formado por una única cadena, compuesto por grupos fosfato y el azúcar ribosa. Y claro, su base, que puede ser adenina, uracilo, citosina o guanina. Existen diferentes tipos de ARN en las células: el ARN mensajero, RNA de transferencia y el RNA ribosómico. En el mensajero, su estructura es lineal con alguna horquilla. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la horquilla? Pues es básicamente esta parte en donde las células se comienzan a separar. Esa es la horquilla. Aquí se sintetiza en el núcleo de la célula a partir del ADN. Es el resultado del proceso de la transcripción. Su función es copiar fragmentos del ADN para sacar dicha información del núcleo y llevarlo a los ribosomas, donde la información genética pasará a proteínas, o sea, traducción. El RNA de transferencia tiene una forma o una estructura muy peculiar, con forma de trébol. Bueno, está al revés, pero se entiende. Su función es transportar aminoácidos específicos hasta los ribosomas para conseguir completar ese proceso de traducción de que hablamos anteriormente. El último, o bueno, no sé si sería el último, es el RNA ribosómico, que es el más abundante, y el RNA unido a proteínas
o sea, este RNA unido a proteínas forma los ribosomas, lo que los otros dos pasados RNA necesitan para cumplir su función. Estos son organelos que se encargan de la traducción. Además, es el lugar en donde se unen los aminoácidos. Hay un extra, que es el RNA nucleolar, que se origina a partir de diferentes segmentos de ADN, denominados región organizadora nucleolar. Una vez formado este ARN, se fragmenta y da lugar a los diferentes ARN ribosómicos. O sea, es como su mamá. Existen ARNs implicados en la regulación de la expresión génica, o sea, que controlan qué parte del ADN se expresa en forma de proteína y cuáles no, gracias a regiones específicas de ARNM mensajeros o de ADN. La mayoría de estas tres moléculas sufren algún tipo de modificación durante su síntesis o luego de ella. Gracias a esto se les permite cumplir sus diferentes funciones. El proceso de maduración del RNA mensajero más o menos va de esta manera. Bueno, primero, estas moléculas tienen una longitud de 500 a 10.000 ribonucleótidos. La maduración del RNA mensajero consta de 3 modificaciones, como se las dije. La 1 es que mientras el RNA polimerasa está transcribiendo un gen, otra enzima agrega un nucleótido modificado en el extremo de 5'. No sé si logren ver esta imagen, pero recuerden que este lado naranja es 5' y ahí se agrega el nucleótido modificado en ese extremo del ARN mensajero que se está sintetizando. Aquí se hace como un capuchón, o sea, esta enzima, este nucleótido se hace como un capuchón que protege al RNA mensajero de la degradación y permite la unión con la o el ribosa. En la segunda etapa es cuando la transcripción del gen está concluyendo. Una enzima agrega una serie de nucleótidos, o sea, ya no solo va a agregar uno, sino que va a agregar una serie de nucleótidos de adenina, o sea, una serie de adenina, de nucleótidos de adenina en la cola, o sea, va a ser una cola de poliadeninas al extremo de la 3'. Recordemos que la cola es la 3' del ARN mensajero. Por último, la tercera etapa es el corte y el empalme, o sea, el splicing que mencionamos en el principio, en donde se van a cortar los intrones ya que no tienen la información que necesitamos y solo se van a quedar los exones y así se quedará el RNA mensajero maduro que le va a permitir cumplir funciones. Volviendo con el RNA ribosómico, hay que saber que existen 4 tipos de ARN ribosómico en la célula eucariota, que es la que nosotros tenemos. En el núcleo ocurren varios procesos de transcripción, que de los cuales son la síntesis del pre-ARNR mediante el proceso de transcripción. Ahora, volviendo con el RNA de transferencia, se podría decir que es relativamente las moléculas más pequeñas, ya que es de 70 a 90 ribonucleótidos. Todos estos, una vez maduros, tienen en su extremo, así como en los mensajeros tenían al inicio y al final una
sección o una hilera. Este tiene una secuencia de CCA. Aquí en su extremo va a tener una secuencia de CCA, que es el sitio de unión a un aminoácido. Este se puede representar como un aminoacil-ARNT. Para finalizar, un repaso sobre todo esto que acabamos de ver es cómo comienza desde algo tan simple a algo tan necesario para nosotros, ¿saben? Aprendimos muchas cosas, por ejemplo, que los ácidos nucleicos son los que forman a las proteínas, pero también asimismo estos están formados por los nucleótidos, que también ayudan a cumplir su función, la estructura de cada nucleótido, cómo tiene que ver el enlace fosfato en esto y cómo el momento de romperse se obtiene la energía, las diferentes estructuras que aparte de los fosfatos participan, por ejemplo las bases nitrogenadas y las azúcares, la subdivisión que tiene esta estructura de la pentosa de azúcar más la base nitrogenada es tan solo un nucleócido, y luego más, si le agregamos el fosfato ya tenemos al nucleótido, los dos tipos diferentes de azúcares que tenemos a la ribosa, la desoxirribosa, el DNA y el RNA. La gran diferencia es que uno tiene doble cadena, el otro solamente es una cadena. Sus bases son similares, aunque solo el DNA ocupa timina y el RNA ocupa uracilo. También pudimos ver la forma de sus enlaces, cómo las bases púricas se unen al carbono número 1, o sea, su nitrógeno número 9 se une al número 1. En las pirimidínicas se une su nitrógeno número 1 al carbono número 1. Las bases nitrogenadas que tenemos a la adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, todas las estructuras y todos los enlaces que pudimos ver, por ejemplo, el enlace esterfosfato o el polinucleótido, que es el más el que más vimos, de 5' a 3', adenina, guanina, citosina, timina, guanina, adenina. Hay que aprendernos este orden, creo que es lo más básico. Sus características, sus diferentes características, también vimos un poco de historia, como el DNA o el ADN está desde hace mucho antes, y cómo va incrementando su participación, ¿no? También vimos sus características del ADN, las formas y los tipos de ADN. Tenemos a 3 tipos de ADN, A, B, Z. 2 de ellos son de estrógiros, uno de ellos es levógiro. Sus características más comunes, las características estructurales, también sus características generales, como su viscosidad, su acidez y el proceso de desnaturalización e hibridar. Las funciones las diferentes funciones del ADN, que es, por ejemplo, almacenar la información hereditaria. Gracias a esto nos reproducimos, gracias a esto pasamos a la historia, gracias a esto evolucionamos, gracias a esto somos inmortales, si se ponen a pensar. Los diferentes niveles estructurales de los ácidos nucleicos, cómo empieza desde la cromatina hasta la gran cadena de ADN que tenemos, y cómo esto se va haciendo chiquitito hasta caber en un cromosoma para que pueda todavía entrar al núcleo. Los diferentes niveles, ¿no? Que tuvimos el nucleosomas, que son hechos de histonas, las histonas, que son proteínas que se unen y forman el nucleosoma para que después el DNA se lo rodee y la histona número 1 lo guarde o lo amarre todavía más.
5 histonas diferentes, luego el selenoide, que es cuando esto se va uniendo, se va haciendo fibras, y luego el superselenoide, cuando todavía se hacen más fibras, más grandes, y aún así entran en el cromosoma. La diferente morfología de lo cromosómica, sus partes, el cinetocoro, centrómero, que también aprendimos gracias al centrómero su división, por la ubicación del centrómero. Tenemos al meta, sub, arco y telo. Y pues también los cromosomas, después fuimos avanzando con los cromosomas, también a los grupos en los que se dividen, A, B, C, D, F, G, las diferentes formas que tienen, cómo van desde el más grande al más chico, el bandeo cromosómico, que también aprendimos que entre más fuerte esté una banda es porque hay más material genético, el cariotipo, que los cariotipos nos ayudan a ver los cromosomas de cada especie, de cada organismo, y por los intrones y los exones de convertirse en DNA a proteína, o sea, increíble. También podemos, pues todo lo que mencionamos ya. El genoma, que es todo el material genético, su división, su clasificación, la organización de genes que pudimos observar, las secuencias, que de un pequeño pedazo de gen hay más genes, y de ese más genes hay todavía más genes, los pseudogenes, que fueron genes que alguna vez fueron funcionales, pero ahora ya no lo son. La gran variedad, ¿no? Las satélites, minisatélites, microsatélites, que vimos que simplemente era como secuencias, ¿no? Secuencias, una más grande, una mediana, y hasta la chica, que es microsatélite. Vimos, ¿qué más? Y pues por último, la organización general del genoma humano. Tenemos al genoma mitocondrial y al nuclear, cada uno dividido de una forma correcta. Sus clases de genomas también, la viral, la procariota y la eucariota, que yo puse más atención en la eucariota. Los distintos tipos de genes de ácidos ribonucleicos, pues estos creo que fueron los más detallados. Creo que fueron algo y pues nada, creo que hasta aquí mis videos de bases moleculares, y pues espero y haber concluido de la mejor manera. Bye.